necesitamos una mejor cobertura cercana directamente a la torre. Ahora, antenas sectoriales. En la parte de las antenas sectoriales Titanium, por ejemplo, estas antenas que llevan esta categoría, son antenas de categoría intermedia. Son antenas blindadas, pero tienen una ventaja de ángulo regulable. Podemos usar 60, 90, 120 grados, viene en formato grande, formato pequeño. ¿Qué significa el concepto blindado? Hay un concepto en las antenas que dice, si nosotros no tenemos fugas laterales, no tenemos ingreso de ruido por esa dirección. Tú solamente puedes tener ingreso de señal a una antena por donde la energía sale. Si la energía sale directamente, digamos, por los laterales o la parte posterior, porque no hay cómo contenerla, digamos, no hay mucho metal en la parte de antena para que focalice energía en una dirección, pues efectivamente eso nos juega en contra, porque por donde sale la energía el ruido puede ingresar. Entonces no debemos tener justamente esos factores en las antenas. Nosotros para largas distancias tenemos dos antenas muy recomendadas, la 5AC21 o la 5AC22, son antenas de 60 y 45 grados con alto aislamiento de ruido, son antenas bien preparadas para poder justamente focalizar mejor la energía en una dirección en particular, obviamente obtener mayor distancia, no son para corta distancia, o sea, recuerden, usualmente sobre el kilómetro, son antenas justamente para ese escenario donde nos va a permitir poder desarrollar mejores niveles de señal, mejor nivel de ruido, un nivel de ruido mucho más bajo y por lo tanto mayores megas, así de simple. Entonces, estas son las antenas que son muy recomendadas para la parte de Airmax CC. Ahora, inclusive la 90 HD es una antena, en realidad no es una antena, sino la 90 HD o 5AC 90 HD son tres antenas en un rack. Nos permite a nosotros poder conectar tres radios, obviamente tres sectoriales independientes, cada una de 30 grados, apertura 8 vertical, justamente una cobertura un poco más cercana a la torre, pero focalizada. La ventaja es que en vez de instalar yo tres antenas, instalo solamente uno, directamente con una parte de focalización en sí de la energía. La idea de esta antena 90 HD es básicamente soportar mayor densidad de suscriptores, usada también para lo que es proyectos de vigilancia, cuando a veces hay gran cantidad de cámaras que desean conectar, o también usada, por ejemplo, para proyectos de distribución de punto multipunto a nivel de banda ancha sin ningún inconveniente. La eficiencia de las antenas sectoriales es algo muy notorio. Como les decía, el factor importante si quieren obtener más megas es tener menos ruido. Diciendo que vamos a suponer que han instalado todo correctamente, el ruido es algo muy difícil de controlar, por así decirlo. Así que la única forma de mitigarlo es con antenas mucho más directivas. Entonces, este factor, por ejemplo, lo podemos observar ahí como vemos un comparativo, una antena de 45 contra una de 90. Efectivamente, la de 90 no puede contener muy bien la parte de energía. A pesar de que ambas generan la misma cantidad de energía, los colores son más intensos en la de 45 porque la energía se concentra en un espacio más pequeño y eso genera mayores niveles de señal en TX y en RX, por lo tanto eso es bueno para el proyecto. Adicionalmente, no hay fugas casi laterales, son muy bajas, acá hay altas fugas laterales, y fugas posteriores prácticamente cero o nulo, podríamos decir, en la parte de las antenas de alta eficiencia AC. En la vida real, esto se ve grandes mejoras. Por ejemplo, estos son análisis de espectros desarrollados con Rocket M5, o sea, una tecnología antigua, pero el primero inferior podemos ver que tiene dos antenas de 90 y los de arriba tienen prácticamente dos antenas de 45. O sea, la antena 90 se partió en dos sectores, de 45 más 45, total 90 grados, y podemos observar cómo cambia notablemente el entorno. Abajo el Rocket M5 veía full interferencia, prácticamente no había canales libres, pero ahora el mismo Rocket M5 puede ver canales libres disponibles. ¿Y por qué cambió esto? Básicamente por el factor de la antena. Entonces, tengamos en cuenta que siempre la antena es un factor muy importante en los proyectos en la vía de implementación. Entonces vamos a hablar de los suscriptores, vamos a empezar a hablar un poco de los modelos que se pueden usar como suscriptores y también vamos a luego ver el factor de distancias o algunas características ahí que son bastante importantes que los podamos también resaltar. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, por favor la pueden formular y las vamos resolviendo, ¿no? Perfecto. En este caso tenemos justamente suscriptores ISO 5AC. Este es un suscriptor nuevo que también está ingresando al mercado y a la vez es de una micro base. Funciona como base recomendado para unos 20-25 CPS máximo o funciona básicamente como un suscriptor. Viene con una antena de diseño cornete, 45 grados de apertura, 14 dBi,
Va a soportar antenas intercambiables de 90, 60 y 30 grados, que eso más adelante lo vamos a presentar, por el momento todavía no están disponibles. Y la idea de este suscriptor es utilizar un espacio muy pequeño en la torre o en el mástil de comunicación o en la parte base para tener una cobertura como un micronodo, ¿no? Básicamente una cobertura bastante cercana a la parte, digamos, de comunicación con los clientes. El objetivo principal de este equipo es tener, como les digo, el diseño de la antena cornete, una cobertura mucho más simétrica para tener justamente una focalización mejor de la señal. Luego tenemos los suscriptores ya habituales, los NanoBeam, el NanoBeam de 16, el NanoBeam de 19. El de 19 también está viniendo ya en generación 2 próximamente. Tenemos el PowerBeam 5AC generación 2. Es como un PowerBeam 400 exactamente, pero le llamamos generación 2. Incorpora algunas ventajas técnicas de la instalación como el ASA. Y bueno, el Rajet soporta una mayor estrangulación de fuerza. Así que en realidad es mucho más sencillo instalar y mayor capacidad de resistencia. Obviamente se puede usar para punto a punto o se puede usar para punto multipunto. Los NanoBeam son como pequeños punto a punto o pequeños corta distancia de un punto multipunto para poder obtener justamente capacidades bastante interesantes. A nivel de procesamiento, por si acaso, los NanoBeam y los PowerBeam son básicamente lo mismo. Digamos que el más pequeño o los más básicos son los Livebeam, luego lo siguen los Nano Power y luego vienen efectivamente los que son de arquitectura tipo Rocket. A nivel de suscriptores, también tenemos los PowerBeam, que también pueden hacer enlaces punto a punto, perdón. Eh, los PowerBeam en este caso, perdón, los PowerBeam en este caso vienen en diferentes tamaños, desde el modelo 300 hasta el modelo 620. Diferencias, tamaño de antena. ¿Y qué significa en este caso el tamaño de antena? El tamaño de antena genera un factor de distancia, principalmente, o sea, mayor distancia con mayor cantidad de energía. Los PowerBeam tienen sus hermanos gemelos, podemos decir los que terminan en las letras ISO. Los modelos ISO incorporan justamente un sistema aislador de ruido muy bueno, bastante recomendado para los proyectos. En general trabajo mucho con los ISO para todos los que son mini troncales. No tengo mucho presupuesto para utilizar un Rocket con Dish, pero quisiera un enlace un poco más, lo más resistente que se pueda, pero sin invertir mucho a nivel de hardware. Los PowerBeam ISO son una alternativa. Trabajo mucho con estos productos también para los conceptos o soluciones de biovigilancia, ya que los equipos manejan muy buen sistema de mitigación de ruido y eso permite mayor éxito en la comunicación en general. Los PowerBeam ISO incorporan como un pequeño tambor frontal, básicamente un sistema aislador de energía, evitando fugas laterales y por lo tanto ingresos laterales de interferencia. La parte posterior también es blindada y el sistema de soporte es mejorado. El sistema de soporte es mínimo de apoyo en 3 puntos, lo cual significa que la resistencia a la carga del viento es mucho mayor, así que el equipo no tiene ningún problema para poder trabajar en zonas de bastante viento. Entonces tenemos esa ventaja principalmente en los modelos PowerBeam ISO. Perdón. Luego tenemos los Livebeam 5AC. Estos Livebeam 5AC, deseo resaltar, son radios diseñados principalmente para tráfico de Internet. Es una pregunta muy frecuente que me hacen es, ¿podemos usar estos equipos para video? ¿Los podemos usar para conectar oficinas? De poder usarlos, los podemos usar. De ser un equipo recomendado para un troncal de oficina o para un troncal de video o para soportar estrés, no, porque en realidad, digamos, es un equipo que igual puede procesar tranquilamente 150 a 200 megabits, o sea, puede procesarlo, pero su capacidad de procesamiento de paquetes es bajo. O sea, básicamente, si hay tráfico de Internet, nunca hay problema. Pero si tú tienes tráfico de voz combinado con tráfico de algunas cámaras de seguridad, con tráfico de Internet, como que el equipo se puede saturar un poco. Obviamente está orientado para el factor de distribución de Internet. Este suscriptor es un suscriptor de bajo costo, bastante económico, fácil de poder trabajar. Viene con una fuente de corta distancia, una fuente PoE de corta distancia, es un factor bueno que tener en cuenta, siempre lo menciono. 40 metros de cable de red, lo máximo que se recomienda, es una fuente 24, 0,3 amperios. Si quieren 80 metros de cable de red, le pueden poner una fuente de 0,5 amperios sin problema. Viene en generación 1, que vemos en la derecha, y generación 2 de la izquierda. Generación 2 básicamente es un nuevo sistema de instalación, un nuevo bracket, mucho más resistente, más fácil y más rápido. Aparte del Wi-Fi, hemos visto configuración rápida y bueno, la inmunidad al ruido mejorada también a nivel electrónico está ya en el producto. Perfecto, por acá me hacen una pregunta, me dicen si yo tengo la sectorial Livebeam 5A6 y 6120, ¿puedo ponerle con suscriptores Livebeam M523? Sí,
pero como vas a conectar clientes que son familia antigua, o la familia M, tienes que asegurarte que la base tenga la última versión del sistema operativo 8, en este caso el iBeam 5A6 y 6120 tiene que tener el sistema operativo 8, con la configuración inalámbrica punto multipunto mixto. El punto multipunto mixto permite soportar justamente radios en el factor, bueno, la característica antigua, que es los suscriptores M. Y los suscriptores M como si fuera cualquier configuración punto multipunto, o sea, no hay mayor detalle ahí. Obviamente la idea es que tú puedas incrementar la capacidad de la red a través de los suscriptores en AC para poder obtener justamente mayores capacidades de megabits y obviamente tener la ventaja de la tecnología AC. Gracias por la pregunta. Entonces, por acá, bueno, voy a explicar rápidamente las tablas. Estas tablas, como le dije, las vamos a compartir con ustedes porque son tablas de distancia. Voy a explicar brevemente cómo ustedes pueden interpretar la tabla. En el lado de las columnas, ustedes pueden observar las antenas, que serían como los radios estación base. Acá vamos a poder nosotros digamos, identificar si lo combinamos contra determinado suscriptor. En esta, por ejemplo, son varias tablas. En esta tenemos el NanoBeam 5A66, por ejemplo. Si lo conectamos el ISO, vamos a hablar justamente del modelo que me decían ahora, el iBeam 5A6620. Si lo conectamos contra este NanoBeam 5A66 exacto, podemos nosotros conectarlo el suscriptor a la distancia más corta, 12 metros. ¿Por qué no menos de 12 metros? Porque genera una sobrecarga de energía. Por eso le puse distancia mínima. Hay muchos clientes que no lo contemplan eso, pero hay distancias mínimas para trabajar. La distancia ideal, 850 metros. ¿Qué significa una distancia ideal? Un nivel de señal bastante alto, aproximadamente cercano a los menos 58, menos 58 básicamente, y me va a permitir a mí poder alcanzar prácticamente el 100% de capacidad, simulando que no tengamos ruido bastante alto en la zona. Aceptable significa que el equipo se puede conectar hasta 2.600 metros, como dice ahí, 2,6 kilómetros, pero estamos hablando de un nivel de señal aproximadamente de menos 70. Un nivel de señal de menos 70, prácticamente en zonas de ruido moderado o un poquito elevado, significaría una pérdida muy grande de capacidad. Si el ruido es muy bajo, perderíamos como 30-40% de capacidad, en algunos casos perderíamos más, pero va a depender en la parte de la columna aceptable del entorno. Si el entorno es muy ruidoso, probablemente la capacidad sea muy afectada. Por eso es que una forma, me dicen, la zona tiene mucho ruido para implementar los enlaces. Entonces, si la zona tiene mucho ruido, tú estás obligado a obtener buenos niveles de señal. De esa forma puedes mitigar el problema. Entonces, como hay esta tabla para cada uno de los productos, también la tenemos, por ejemplo, acá están los Live y obviamente se dan cuenta que cuando usas sectoriales de alta ganancia, obviamente la distancia ideal aumenta. ¿Por qué? Porque me permite a mí desarrollar justamente mayor distancia. Pero tengan en cuenta que igual las distancias mínimas que dicen acá es suponiendo de que estés correctamente alineado. Pero recuerden que esas antenas de alta ganancia, especialmente las inferiores que vemos en las columnas, efectivamente son antenas que están desarrolladas para generar factor distancia. No se preocupen porque la información igual la vamos a compartir completa para que ustedes la puedan tener. Un resumen de potencias y ganancias que cada uno de los equipos tiene. Y acá terminamos justamente con la parte de punto multipunto. Inclusive desarrollé una aproximación de punto multipunto hasta el PowerBeam 5AC620, que es el suscriptor de mayor ganancia, y como pueden ver, 7 kilómetros desarrollando el 100% de la capacidad. Entonces, nosotros tenemos un mix de suscriptores que ustedes podrían utilizar. Obviamente, el más usado para esto es el Livebeam 5AC23 en la parte de distribución de Internet por un factor de costo-beneficio, así de simple, con un factor de economía de escala. Y acá tenemos una tabla de características de lo que viene a ser la parte de punto a punto. Ahí podemos nosotros observar estos factores que son muy importantes. Varios clientes siempre nos consultan por el factor de punto a punto y los podemos nosotros directamente observar. Entonces tenemos en el caso, si necesitan doble radio, por ejemplo el PowerBeam 5AC500, que es un equipo bastante utilizado en la parte punto a punto, se recomienda para 7 kilómetros o hasta 22. Y creo que en la parte de caso de éxito que les voy a mostrar en un momento, hay uno de 105 kilómetros. Igual la distancia que se pueden hacer pueden ser muchísimo más grandes, pero recuerden que no solamente depende del factor línea de vista, el factor interferencia nos juega muchas veces en contra. Entonces debemos tener eso en cuenta para poder nosotros alcanzar capacidades bastante altas. Entonces ahí tienen las distancias mínimas, distancias ideales, distancias aceptables que nosotros podríamos recomendar para cada una de estas soluciones. Y terminando nuevamente con el diseño de distribución de Internet, de repente algunos de ustedes están trabajando en ese diseño de distribución de Internet,
tenemos justamente acá un diseño de hardware que se utilizaría. Por ejemplo, sectoriales grandes, un switch de torre que es opcional, una estación base para corta distancia y conecto mis Living 5AC23, por ejemplo, a una distancia de hasta 1500 metros y mi sectorial lo utilizo para una cobertura de 1500 a 3300, por ejemplo. Entonces, justamente ahí nosotros podemos observar cuáles son el mix de equipos que nosotros tendríamos en el proyecto y cuánto es el factor de costo de inversión. Ahora, ¿por qué lo pongo el factor de costo con precio referencial? Esto es un precio justamente sugerido al mercado. En este caso es $10,700 para una solución de 150 suscriptores. Ahora, lo quiero hacer un comparativo contra nuestra solución anterior, solamente para que ustedes puedan tener una idea del costo. La solución anterior, que estaba compuesta, digamos, con el producto mínimo más económico, el Loco M5, que es un producto bastante conocido, efectivamente nos tenía un costo completo de 11.000, incluyendo solamente Rocket M5, sectoriales estándares, digamos, un switch estándar directamente de torre. Cambiando la tecnología de AC, muchos clientes me dicen el Rocket de Prisma probablemente es mucho más costoso o tiene un costo mayor. La tecnología de repente en sectores AC tiene un costo mayor ligeramente, pero el suscriptor, en este caso el iBeam 5AC23, es un suscriptor más económico, así que me permite justamente tener una propuesta más económica. La solución en AC tiene las siguientes ventajas: 60% más de capacidad de megabits, 150% más de capacidad de procesamiento de paquetes, eso es muy importante, sobre todo para soportar fracturación de tráfico. Los radios en la estación base son blindados, las antenas en la estación base también son blindadas y los CPE son de factor de alta ganancia justamente para poder obtener las distancias que son muy importantes en los proyectos. Entonces vamos a revisar los casos de éxito bastante breve. Mientras ustedes de repente tienen algunas preguntas o consultas, las pueden formular, las vamos a revisar terminando presentar estos casos de éxito. Entonces, estos casos, para comentar dónde los he extraído, cómo los he recopilado, prácticamente creo que casi todos los he extraído del foro en la parte de inglés o el foro en español de Ubiquiti. Varios usuarios los han compartido con nosotros. Algunos son recientes, algunos son ya un poco más antiguos. Y justamente he buscado resaltar algunos interesantes por algunos detalles. Este es un enlace, prácticamente un enlace corto, 1,8 kilómetros, 40 MHz, una capacidad que prácticamente puede llegar hasta 228 megabits, una capacidad bastante alta, en una zona de factor de interferencia muy alta, como lo menciona ahí, hasta menos 86 de factor de interferencia. Entonces, podemos obtener justamente esas características de muy buenas capacidades, obviamente con esta solución. Luego, este es un enlace, por ejemplo, bueno, lo compartieron Santo Domingo, la isla justamente República Dominicana, 2,9 kilómetros, también 40 MHz, la potencia bastante baja, que es algo que nosotros estamos tratando mucho de educar a nuestros usuarios, que la potencia no es necesaria la más alta, menos 4 dBm logra un nivel de señal de menos 50 y eso le permite utilizar pues o transferir en 6 días prácticamente 3 teras. Ahora, ¿por qué el cliente usa poca potencia? Me preguntarán algunos. Mientras menos potencia tú uses, mayor claridad tienes para transmitir. La potencia te permite alcanzar distancia, totalmente correcto y totalmente verdad, pero la potencia afecta la recepción porque genera un pequeño ruido al momento que tú recibes. Entonces, esos son los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces luego tenemos, por ejemplo, acá, este es un caso de mejora, cambiar un Rocket M5, digamos, por uno Rocket AC y prácticamente tuvimos una mejora un 52% a nivel global de la solución. Por esta parte tenemos el caso que les mencioné, el PowerBeam 5AC500 a 105 kilómetros, prácticamente una capacidad de como 30 megabits estamos pasando, un throughput real, podríamos decir alrededor de los 20 megas. Claro, no es muy alto, pero es un equipo que no se debería usar para una distancia tan extrema. Hay equipos que tienen antenas mucho más grandes para obviamente poder tener mejores rendimientos y comportamientos en este factor de distancia. Acá hay otro caso con PowerBeam 500 ISO y a una distancia mucho más corta, 38 kilómetros, throughput que está fluyendo por el enlace, porque es throughput, 125 megas, o sea, una capacidad también bastante alta en la parte de solución de AC. Luego, escenarios de punto multipunto. El de la izquierda nos permite con, bueno, no es muchos clientes, 12 suscriptores, pero los suscriptores son como suscriptores VIP. Y en 20 MHz de ancho de canal alcanza inclusive algunos hasta 130 megas de descarga y en capacidad de subida hasta 75 megas. Entonces, como ustedes pueden observar, la capacidad que efectivamente nosotros podemos desarrollar en la parte de punto multipunto, siempre y cuando tengamos
buenos niveles de señales, ahí donde digo muchas veces cometemos el error en el cálculo, podemos alcanzar estas capacidades muy interesantes. Del lado derecho, una solución con ancho canal de 10 MHz, igual, muy buenos niveles de señal, comportamientos también a nivel de megabits bastante altos. Luego, el iBeam 5AC23, que es justamente el suscriptor que estamos recomendando mucho para lo que es las soluciones de AC principalmente, nos permite obtener grandes capacidades y obviamente un factor de distancia. Un suscriptor instalado a 3,2 kilómetros, como dice ahí, niveles de señal de menos 57, prácticamente te permite alcanzar casi toda la capacidad de la comunicación inalámbrica. Este es un caso con un PowerBeam 400 ISO. Como les mencionaba, muchos de los modelos ISO se están utilizando también como pequeños troncales en la parte de comunicación, equipos que soportan mejor sistema de la mitigación de ruido y obviamente ofrecen capacidades mucho más altas, ¿no? Es un enlace de 2,6 kilómetros con una capacidad de 300 megas. Luego, casos también en los cuales no hay un cambio de radio, pero sí hay un cambio de antena sectorial. Clientes que, por ejemplo, tenían muchos problemas con sus antenas sectoriales estándar y cambiaron a las nuevas sectoriales AC y pudieron a veces obtener mejoras bastante notables, en algunos casos 228, en otros casos 100%, 70%, pero siempre hay mejoras notables en la parte del comportamiento y la tecnología de Air Max AC. Ya luego implementación de algunos enlaces ya con lo que es los ISO Station, que son justamente los nuevos diseños de antenas de cornete que nos permiten mejorar el factor de comportamiento en la parte de comunicación. Sobre todo eso tiene que ver con el factor de distancia, podríamos decir de manera principal, y nos permite generar valores de señal mucho más altos para obtener calidades bastante resaltantes, podríamos decir, comparar a las soluciones anteriores. Luego un pequeño collage de algunas implementaciones. Tenemos bastantes soluciones trabajando con la parte de biovigilancia, muchas soluciones trabajando en la parte de distribución de Internet, interconexión de compañías, transmitiendo servicios informáticos, entre otros. Los equipos, como lo mencioné al principio, pueden estar implementados en cualquier tipo de clima, tipo muy frío, muy caliente. Tenemos algunos radios instalados en Perú, y no me equivoco, sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, así que no hay ningún problema en la parte de altura, también pueden trabajar. En realidad, mientras más frío esté el equipo, como que más feliz es él, en realidad no le afecta mucho, ¿no? Y en la parte de calor, los equipos están preparados para soportar el calor sin ningún inconveniente. Implementaciones a nivel de proyectos de escalas mucho más grandes, es algo que también se puede visualizar en la parte, por ejemplo, de proyectos ya a niveles regionales, en Brasil o proyectos en Chile o en Argentina, donde hay operadores que utilizan bastante interconexión o capacidad de justamente de infraestructura inalámbrica para poder transportar la banda ancha. Esto es algo que va a llegar muy pronto, yo creo, al Perú, por un tema de la dorsal, cuando ya la dorsal esté comercializando a nivel masivo, van a comenzar a aparecer muchos operadores medianos, pequeños, que van a utilizar la tecnología inalámbrica, no tanto tal vez en las capitales, pero sí en el interior del país, para poder comenzar a interconectar las granjas, interconectar las industrias, digamos, las fábricas de procesamiento, etcétera, que están a veces muy distribuidas al lugar de producción en general. Entonces, muchas veces están estas alejadas de las ciudades, por lo tanto, no tienen la famosa banda ancha. Esto va a generar un negocio muy importante, como en otros países ya se viene realizando. Colombia inclusive tiene un crecimiento enorme en esa parte. Bueno, mencionarles unos accesorios para llegar a la parte final y responder a las consultas finales que tengamos. El ISO BIM 620 es un accesorio de blindaje que se le puede agregar al Power BIM 620 o se le puede agregar a la Dish LW. Y a estas mismas antenas se les puede agregar el pack también 620 que está a la derecha, que es un kit de alineamiento, podríamos decir básicamente. Tenemos blindaje adicional y el kit de alineamiento, que es un ajuste milimétrico en el caso que sea necesario. A nivel de Air Gateway, tenemos justamente digamos, equipos Wi-Fi para el hogar. Nos permiten convertir el PoE que nosotros trabajamos en una arquitectura Wi-Fi para poder generar Wi-Fi de una forma bastante sencilla, rápida y administrable, digamos. Vienen varias presentaciones, 2,4, 2,4 mejorado, que es el R, y Dual, que es el Pro, 2,4 y 5 para obtener capacidades mucho más altas. Luego tenemos el factor justamente en los cables de red. Trabajamos con cables de red. Bueno, estos son opcionales, pero siempre recomendamos que utilicen cables de red con sistema tierra. Los cables nuestros vienen con cables de cobre con sistema tierra para descargar toda la estática en conjunto con los conectores metálicos. Muchas veces los radios se dañan porque los clientes no utilizan cables especializados
Y lo peor es utilizar un cable que sea de aleación. Un cable de aleación que no es cobre es malísimo para el PoE. Genera disrupción eléctrica, disminuyendo bastante el tiempo de vida del producto. Ahora, combinarlo esto con la falta de la descarga a tierra podría acelerar la falla del hardware. Por eso es que nosotros lo que desarrollamos es que nuestro cable nos permita desarrollar o descargar toda la energía estática y de esa manera podemos proteger mejor la parte de comunicación de todas las redes en sí. Y en las zonas que estén expuestos a muchas descargas atmosféricas, tenemos también sistemas de protectores que nos permiten descargar la estática que fluye a nivel de radio de una forma mucho más rápida, o se genere en la parte de los gabinetes de comunicación. El protector eléctrico es muy recomendado para todo lo que es torres, principalmente radios troncales y estación base, para poder acelerar justamente la descarga de la estática. Estos equipos o estos accesorios tienen que adicionalmente estar conectados a tierra, obviamente para que la energía la puedan descargar y no afecte el comportamiento ni estabilidad de los radios y mucho menos los daños. Una lista de compatibilidad de inyectores PoE. En general, en la familia de Dermax AC utilizamos el mismo inyector PoE para todos, es de medio amperio, con excepción el modelo de el iBeam 5AC23 que utiliza un PoE especial de 7 watts, o sea, es una capacidad mucho menor, 0,3 amperios. Y todos los kits, tanto realmente el 12G o el 247BW, efectivamente nos permite trabajar con el sistema de soporte para pared. O sea, todos los inyectores PoE vienen con este accesorio ya directamente de fábrica. Uno de los factores interesantes, comentarles que a los que están teniendo ya varios radios o van a trabajar con radios en implementación, recuerden que es muy importante la parte del monitoreo de la solución para que obviamente podamos nosotros tener una tranquilidad y una estabilidad en la comunicación. Para que esto se pueda dar, es muy importante que ustedes tengan este software de gestión instalado, que es el Air Control 2. Nos permite a nosotros hacer el monitoreo de la solución, nos permite hacer justamente el tema de backups, soporta multi-jerarquía de usuario, nos va a permitir poder hacer justamente filtros personalizados, aparte de las alertas, que es muy importante tener en cuenta, y los backups, que es algo fundamental hoy en día en las soluciones. Bueno, haciendo un resumen rápido, recuerden que ustedes siempre van a trabajar en Wikit, van a ser nuestros partners, van a tener ustedes varias ventajas a nivel del hardware, por ejemplo, equipamiento a nivel Carrier Class, soporte y garantía local con nuestro distribuidor Digicorp, a quien agradezco nuevamente la convocatoria. Ellos van a compartir igual la presentación y el video a través de sus redes sociales y efectivamente ellos les pueden ayudar a una validación, de repente algo técnico que necesiten con los productos, tienen igual personal certificado nuestro. Comunidad de usuarios en foro en español para que puedan hacer sus preguntas e interactuar con otros usuarios, desarrollo continuo del software a cero costo, siempre actualizaciones, mejoras, nuevas características, nuevas herramientas, entrenamiento y certificaciones en español, también nuestro distribuidor constantemente para promocionando, desarrollando, y la mejor relación precio-rendimiento, solución de principio a fin en el mercado. Recuerden que es muy importante que estén en el foro, siempre conversamos ahí para que ustedes puedan tener justamente una interacción con diversos usuarios. Y hay unos detalles ahora en los cursos de entrenamiento, solamente para comentarlos. Muchos usuarios me preguntan, ¿los manuales podemos accederlos? Ahora ya se puede acceder a los manuales de entrenamiento, que es obviamente para que el estudiante tenga mayor cantidad de tiempo para prepararse para la clase. Los manuales están disponibles justamente en nuestro website, en www.vdt.com/downloads, ahí los pueden ustedes ubicar y pueden justamente descargar los manuales, leerlos, hay unas preguntas, revisar cuáles son los inconvenientes. Ya en la clase, básicamente ya el complemento principal de toda la documentación. Perfecto, y de esta manera llegamos a la parte final, más o menos en el tiempo programado. Hemos ido respondiendo diversas de las consultas, preguntas que nos han estado formulando. Creo en general prácticamente todas ellas han sido respondidas. Déjame revisar. Sí, sí, en general. No hemos tenido muchas preguntas, tal vez creo que ha estado bastante claro, de repente no se ha entendido mucho. Pero si tuvieran cualquier consulta, duda, yo estoy dejando ahí mi pantalla, mi usuario en el foro, también mi correo, pueden escribirme si quisieran alguna ayuda, pero siempre por el foro es lo más importante para poder visualizar sus imágenes, configuraciones y obtener el feedback también de varios usuarios. De repente alguien ha tenido un problema y quiere compartir justamente su mala experiencia para revisar qué pasó, dónde falló o de repente qué estuvo mal instalado y vamos a ayudarle a que pueda mejorar justamente su solución en general, ¿no? Constantemente siempre estoy en contacto con varios usuarios para poder ayudarles a mejorar esa parte.
Me preguntan por acá si vamos a tener una nueva versión de iFiber. Sí, vamos a tener un nuevo hardware de iFiber, que es el LTU. Ese hardware no te podría decir oficialmente para cuándo va a estar, pero la fecha tentativa de anuncio sería para mes de octubre, Bushpapalooza, Estados Unidos, de este año, y esperamos tener producción para el mes de noviembre-diciembre. Así que ya sería enero, febrero 2018, algunas unidades en inventario. Y la ventaja principal de A-Fiber, o la nueva generación de A-Fiber que viene más adelante, es que va a ser punto, multipunto y punto a punto. Por el momento solamente les puedo comentar eso. Ya igualmente vamos a compartir más detalles próximamente conforme ya la solución vaya estando mucho más lista. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Cualquier inquietud que ustedes puedan tener, siempre muy atento para poder absorber cualquier duda, cualquier, digamos, problemática que ustedes puedan tener, siempre quedamos muy atentos a que la puedan formular. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad para conversar más acerca de las tecnologías. Un abrazo y hasta luego.